Hola, ¿cómo están? Esta es una grabación bastante especial, la verdad. Me han solicitado hacer unas reflexiones en torno a la situación del coronavirus, reflexiones que vengo presentando hace un tiempo ya en algunos portales de noticias y también han aparecido mis reflexiones en sitios internacionales. Desde marzo vengo analizando, conversando con algunos amigos, eh, la situación que estamos viviendo a escala global, el COVID-19, el coronavirus, la pandemia, son los calificativos, los términos con los cuales se ha ido conociendo esta crisis sanitaria que parte en Asia a fines del año 2019 y que bueno, ya durante el verano de este 2020 comienza a sentirse con bastante fuerza en América Latina. Durante ese transcurso de tiempo entre diciembre y marzo del presente año, han surgido una serie de explicaciones, análisis, reflexiones, espacios de filosofía con respecto al coronavirus. Y la verdad que yo sentía que era importante también entregar una opinión, una mirada sobre este fenómeno desde América Latina y específicamente desde Chile. Me atreví a partir de marzo, a fines de marzo, escribir una columna motivado justamente por los debates, las discusiones que se han venido presentando en el último tiempo. Y resulta que llegó a mi correo electrónico una columna de opinión de CISEC y que tenía como relevancia proponer, tal vez, discutir, analizar, si efectivamente nos íbamos a encontrar con otra sociedad a partir del coronavirus. Y cuando hablo de otra sociedad me refiero a si efectivamente esta pandemia provocaría algún tipo de alteración, transformación de los códigos sociales, de la forma de relacionarse, de el propio sistema económico. Entonces, me motivé primero a leer esa columna de CISEC y también a ir pensando en mi propia idea del coronavirus. Y bueno, dentro de las ideas que uno observó en esta etapa, era si efectivamente era posible pensar en una alternativa al sistema capitalista. Y en el 31 de marzo en particular, me motivé y apareció una columna mía en El Periodista titulada eh, ¿Podrá el coronavirus o el COVID-19 acabar con la tiranía del mercado? Era, o mejor dicho, fue una columna bastante arriesgada, una columna desafiante para los filósofos eh, más connotados, por llamarlos de esta manera, que tienen una aparición en medios de comunicación permanentemente. Bueno, yo desafío el postulado de CISEC en esa columna, ¿ah? Mi columna sobre el COVID-19, que repito, lleva por título ¿Podrá el COVID-19 acabar con la tiranía del mercado? Bueno, la columna que planteó CISEC hace un tiempo atrás, eh, aparecida en medios digitales, eh, habló directamente de la promoción de una sociedad alternativa, ¿ya? Una sociedad más allá del Estado-nación, una sociedad que se actualice a sí misma en la forma de la solidaridad y de la cooperación global. Bueno, en términos concretos, la propuesta de CISEC era
básicamente la reinvención del comunismo, la cual se debe asumir con una posición de confianza en las personas y en la ciencia. Yo pensé que efectivamente era una columna novedosa. Sí, por cierto, era una columna novedosa. Pero me hizo cierto ruido algunos planteamientos, o específicamente ese planteamiento, ¿ah? En razón de la confianza en las personas y confianza en la ciencia. Entonces yo me hice una pregunta en esa columna, la cual quiero compartir con ustedes, quienes están mirando esta grabación. ¿Cómo es posible hablar de confianza si justamente el capitalismo se encargó de estimular la desconfianza en los sujetos? A continuación, presenté una segunda columna, una segunda pregunta. ¿Es posible modelar un tipo de confianza cuando la incertidumbre ha debilitado las creencias y ha acrecentado las diferencias? Bueno, ahí habían dos preguntas, interpelando directamente a este intelectual público Zizek. Bueno, eh, y ahí empiezan las contradicciones, y ahí empiezan las diferencias, las distinciones. Porque claro, no es lo mismo plantear esta reinvención del comunismo en Europa que hacerlo justamente, o plantearlo, o analizarlo, o pensarlo desde América Latina, y más aún hacerlo desde nuestro país, desde Chile. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestro país, Chile, viene hace mucho rato con un ciclo de movilizaciones importantes. Lo que se conoce como estallido social ocurrió a partir del 18 de octubre. Entonces, la mirada que se construye desde acá es una mirada mucho más crítica, es una mirada mucho más profunda, con otros actores sociales que también han contribuido a ir generando una mirada más bien crítica de los últimos acontecimientos. Y en esta columna que yo estoy de alguna manera analizando, explicando brevemente, parto de esa inquietud, porque no es lo mismo hablar, discutir, analizar desde Europa, con estándares sociales mucho más altos que los nuestros, que hacer una columna, un análisis sobre el COVID-19 desde Chile, con ciclos de movilizaciones, con crítica al Estado subsidiario y, por cierto, con una articulación del movimiento social que ha crecido significativamente. Entonces ahí hay una distinción importante. Por lo tanto, la propuesta de CISEC probablemente calza a la perfección con la posición cultural, social de Europa, pero es muy distinto de lo que ocurre acá. Por otros códigos culturales, porque tal vez hay más espacios de confianza que lo que hemos experimentado en Chile en el último tiempo. Sin ir más lejos, este 18 de mayo ocurrieron procesos de movilización y que responden también no solo a la articulación del movimiento social, sino que también a esta sensación de incertidumbre, de desconfianza, de temor en el futuro que ha ido agudizándose con el COVID-19. Entonces, esa columna es una respuesta justamente al planteamiento de CISEC, que puede ser muy válido, sin embargo, presenta este tipo de inconveniente en el sentido de pensar en una confianza cuando justamente ha estado ocurriendo todo lo contrario, por lo menos en América Latina. Entonces, la posibilidad de que la tiranía del mercado, como yo llamo en mi columna, pueda ser derrotado a través del coronavirus es una alternativa creíble, por cierto, porque la verdad las cosas que no creo que a partir del COVID-19 no comiencen a alterarse los cimientos de la economía, como también las formas y los paradigmas que se han instalado en la sociedad del consumo. Ahora, yo planteo una alternativa. ¿Ya? No es que yo solo
cuestione la mirada de CISEC y también una mirada similar a lo de CISEC propone también Jung-Chul Han, este filósofo coreano. Si bien toma distancia de los postulados de CISEC, habla casi de un estado policial, ¿ah? Que la verdad las cosas es que es un estado que hace mucho rato viene operando en nuestra sociedad. Entonces, ese estado policial, en el fondo, lo que uno observa y analiza es que se ha ido profundizando y se ha ido perfeccionando en razón de los resultados, de las situaciones y los inconvenientes que ha producido eh, el COVID-19. Ahora bien, ¿cuál es la mirada mía frente a esta situación? Bueno, la pandemia ha desnudado el sometimiento social y político en que nos ha sumido el capitalismo. Esa es una cuestión importante que creo yo que aflora, emerge nuevamente a partir del COVID-19. Aunque, sin duda alguna, ese sometimiento social y político es mucho más agresivo y profundo en Chile que en otros lugares del mundo. Pero sigue siendo un capitalismo agresivo de todas maneras. Bueno, el COVID-19 ha puesto en entredicho si este sistema económico es capaz de sortear la volatilidad económica que se ha ido produciendo. Se habla de una gran recesión económica, nuestras autoridades locales están hablando de pandemia social, en fin. Pero es curioso que dentro de todo este contexto de crisis sanitaria, social, económica, política, cultural, el capitalismo nuevamente vuelva a solicitarle ayuda o rescate al Estado tal como lo hizo en el 2008. Eso es curioso, al menos, que nuevamente el Estado tenga que ir en el rescate de un sistema económico que aparentemente por sí solo no tiene soluciones a la crisis que se ve enfrentado. Ahora bien, mientras los estados latinoamericanos están observando impávidos cómo sus programas de gobierno están sufriendo alteraciones, en esta columna que les estaba comentando, yo propongo una alternativa al capitalismo. Y esto se llama socialismo colaborativo, que claramente el concepto socialismo ya podría ir generando cierta incomodidad en sectores de la burguesía, pero es natural, es razonable, porque no creen justamente en la articulación del tejido social, no creen en la solidaridad, sino que enfatizan en el individualismo como motor de crecimiento económico. Por eso, eh, ciertos sectores tecnócratas se sentirán incómodos, se generarán ciertos ruidos en estos momentos al plantear esta idea. Pero cuando en Chile realmente ha estado pisoteada la dignidad de los trabajadores y trabajadoras permanentemente, conviene pensar en medidas políticas y sociales alternativas al capitalismo que le doten de cierta esperanza a nuestro país. ¿Ah? Este socialismo colaborativo claramente debe ser solidario, debe ser mucho más humano y debe tener un socialismo, o mejor dicho, una sensibilidad social, para que pueda restablecer esa confianza que CISEC instaló en su columna sobre el coronavirus. Pero hay mucho por avanzar. Hay temas que en las últimas semanas, dada la coyuntura y dado también la permanente movilidad, transformación en que se encuentra el coronavirus, los medios de comunicación y ciertos actores sociales, televisivos, han instalado la idea del quédate en casa.
¿ya? Entonces tenemos ahí la posibilidad de que a través del coronavirus o el COVID-19 veamos alterados los actuales paradigmas. Y uno de ellos, uno de los grandes paradigmas que en nuestro país, en Chile, tiene una presencia muy preocupante, es la desigualdad. A fines de abril, pensando en este hashtag, esta, en esta idea, en este recurso comunicativo o comunicacional del quédate en casa, ciertos medios de comunicación comenzaron a generar cápsulas informativas de cómo sobrellevar la pandemia en tu espacio más íntimo. Y la verdad las cosas que lo que uno o yo en lo personal observé es justamente la estética de la desigualdad. Partí una nueva columna, la que les digo yo, del 29 de abril, con el siguiente título: La arquitectura de la desigualdad. Porque para mí, justamente el COVID-19 lo que estaba haciendo era mostrar ese lado oculto que a veces incomoda también a ciertos grupos privilegiados, como es la desigualdad. Y no solo el COVID ha dejado al descubierto la fragilidad de las economías sudamericanas, sino que ha develado la debilidad de la seguridad social de sus trabajadores y trabajadoras, la precariedad sanitaria de los sectores populares y la total irresponsabilidad de los grupos acomodados del país frente a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para contener el avance peligroso del coronavirus. Entonces, este hashtag quédate en casa, la verdad las cosas que develaba esta arquitectura de la desigualdad, ¿ya? No es lo mismo decirle a un sector acomodado, mira, quédate en casa, es posible hacerlo, busca alternativas, con el alto grado de hacinamiento que tiene nuestro país. Y eso precisamente ha sido también materia de discusión en los últimos días, porque se estaba mostrando solamente el lado positivo, curioso, lúdico, hasta festivalero, por llamarlo así, del COVID, pero estaba quedando arrinconado, alejado, olvidado, justamente estas, estos otros daños colaterales del COVID, como es la desigualdad. Que en Chile es muy, muy dramática, ¿eh? Y que sentí con la responsabilidad de manifestarlo, de exponerlo a través de esta columna llamada La arquitectura de la desigualdad, aparecida en el sitio web elestallido.com. La anterior columna, ¿podrá el COVID-19 acabar con la tiranía del mercado?, fue publicada por la revista El Periodista. Entonces, me he movido en estas últimas semanas en reflexiones sociológicas, filosóficas, desde la ciencia política y, por cierto, desde la historia, para dar una mirada distinta, más allá de lo puramente sanitario, de lo que hoy está ocurriendo en nuestro país a partir de la instalación y de la penetración del COVID-19. Bueno, tras la revuelta popular que ha marcado a Chile desde ese momento, desde el 18 de octubre, la arquitectura de la desigualdad nuevamente fue motivo de crítica y de revelación, advirtiendo a los movimientos sociales que era una costra en estado gelatinoso necesaria de remover. Perdón. Si ya la sociedad movilizada intentó por distintos medios alterar el mal sentido de las cosas, motivadas en muchos casos por sus propias experiencias de vida, el coronavirus visibilizó aún más que ese individualismo y esa desigualdad eran el verdadero enemigo poderoso.
Un enemigo acostumbrado siempre a ramificarse por cada rincón, bajo total impunidad y, por cierto, con una protección burguesa. Lo que hace el COVID-19 es hacernos cuestionar ambos comportamientos sociales, el de la acumulación, el de la desigualdad, y por cierto agregaría el del individualismo, insistiendo una y otra vez que para derrotar esos vicios sociales hay que, como lo ha dicho la autoridad y los organismos internacionales, cumplir con el llamado distanciamiento social. Atender ese mensaje, por cierto, del quédate en casa, y ojo, siempre lavándote las manos. Bueno, resulta claro ese mensaje, pero para lograrlo hay que tener una casa con ciertas condiciones de espacio, además de contar con acceso total al agua, en un país que precisamente, justamente, ha tenido problemas con este recurso tan valioso para las sociedades. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy fácil, o resulta muy fácil decir quédate en casa cuando se cuenta con varios metros cuadrados a nuestra disposición y el agua es un recurso ilimitado para una cuenta corriente abultada. Con esas condiciones resulta sencillo seguir las recomendaciones de la autoridad para ejercer las labores diarias y asumir este encierro de forma alegre, lúdica y con un optimismo del futuro inmediato. Pero lamentablemente eso también es sinónimo de desigualdad y, ¿por qué no?, de privilegio, pues solo unos pocos y unas pocas pueden hacerlo. Um, el quédate en casa debe hacernos reflexionar. ¿Es posible hacerlo en todo el rincón de nuestro país? Claramente que no. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ese eslogan del quédate en casa también es sinónimo de desigualdad. Pues mientras unos pocos pueden frenar sus actividades, el grueso de la población está golpeada y que ha sido golpeada sistemáticamente por este sistema, debe seguir adelante para dar una imagen de falsa normalidad. El punto es que con estos altos márgenes de desigualdad, claramente los sectores populares siguen sufriendo con esta pandemia y además ven con preocupación y con horror que sigan quedando relegados y esperando ciertas migajas que vengan de aquel o de aquella alma caritativa. Creo, insisto, y para ir cerrando esta presentación, que no todo seguirá de la misma manera post-coronavirus. ¿Qué mundo espera? ¿Qué sociedad emergerá? Bueno, eso está por verse. Y la labor de aquellos que estamos en las ciencias sociales, en la filosofía, en la sociología, en el terreno de la historia y la ciencia política, algo tendremos que decir, algo tendremos que aportar para que efectivamente esta desigualdad que yo estoy observando y que ha ido creciendo en el último tiempo, seamos capaces de reducirlas a su más mínima expresión.